Precisament avui tenim amb nosaltres algú a qui la seva empenta professional, la passió per la feina ben feta i la capacitat comunicativa i de lideratge l'han situat al capdavant d'una de les principals entitats financeres del país, Jaume Giró. Enseguida, vamos a dar un poco más de información. Es el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, la tercera fundación privada más importante del mundo y buque insignia del Grupo La Caixa. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y diplomado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, Jaume Giró es también director general de comunicación de Criteria. Sabéis que es el holding de sociedades participadas por el Grupo La Caixa. Pero anteriormente fue director general de comunicación y gabinete de presidencia de Repsol YPF y también ha sido director corporativo de Relaciones Externas y jefe del gabinete del Grupo Gas Natural. Més enllà de les seves responsabilitats del grup La Caixa, on es va incorporar l'any 2009, també presideix l'entitat Corporate Excellence, Center for Reputation Leadership i el Fòrum de Debat Barcelona Tribuna. A més, forma part de la Junta Directiva de la Societat Econòmica i Barcelonesa d'Amics del País. He has been asked to endorse this year's UPF Barcelona School of Management graduates to his unrelenting drive, commitment to social responsibility, and his managerial and executive skills. Amb tots nosaltres, rebem amb un fort aplaudiment al senyor Jaume Giró. Señor rector, graduados y graduadas, señoras y señores, bona tarda a tothom, buenas tardes y gracias por invitarme a pronunciar este discurso de graduación de los alumnos de máster y posgrado del curso 2014-2015. Quiero, en primer lugar, felicitar a los graduados aquí presentes por haber completado sus estudios. Estoy seguro de que vuestro paso por la Barcelona School of Management va a significar un punto de inflexión en vuestras carreras. Pero espero también que vuestra curiosidad, vuestra ansia de perfección y vuestra avidez por el conocimiento continúen intactas por muchos años. Solo así llegarán los éxitos personales y profesionales que desde ahora os deseo. En segundo lugar, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a todo el equipo de personas que ha hecho posible la Barcelona School of Management y en particular a su decano, Daniel Serra. Es una escuela joven todavía, pero su planteamiento es exigente y muy innovador y ofrece unos contenidos con un sello característico que estoy seguro de que en pocos años la situarán entre las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo. Me siento sinceramente muy honrado porque el rector Jaume Casals haya pensado en mí para dirigiros unas palabras en esta ceremonia. La carta de invitación que me remitió sugería que mis palabras fueran, y leo literalmente, inspiradoras y alentadoras. Efectivamente, se espera de los commencement speakers que compartan sus experiencias, sus valores e incluso que den su consejo a los graduados y que lo hagan además con un discurso entretenido y con sustancia. Esto es, de hecho, exactamente lo mismo que hacía Sócrates, discurrir y dar consejo. Y ya saben cómo termina la historia. Al final, el público acaba envenenándolo. Ya os anticipo que el nivel de mi discurso estará muy por debajo del peor discurso de Sócrates. Pero, en fin, tengo la esperanza de que si no os gusta lo que voy a deciros, me lo haréis saber de un modo menos radical. Una parte muy importante de mi vida profesional ha estado vinculada estrechamente al mundo de la comunicación. Y puesto que además estamos hoy en la Universitat Pompeu Fabra, voy a hacer honor al personaje que da nombre a esta institución y voy a hablaros de la herramienta de comunicación más genuinamente humana, el lenguaje. Y concretamente hoy lo que deseo es compartir con vosotros
mis pensamientos sobre tres palabras olvidadas, perdidas, pero que con urgencia deberían ser reencontradas. Eso es todo, nada del otro mundo, simplemente eso. Estas tres palabras son administrar, prudencia y elegancia. Os propongo que nos detengamos a pensar realmente qué significan y de dónde proceden su significado. Son palabras que pocas veces se reivindican en discursos como este de hoy. Son palabras humildes, incluso un poco pasadas de moda, que en su día tuvieron su momento de plenitud, pero cuyo uso ha ido languideciendo con el paso de los años. Para empezar, me gustaría referirme a unos datos. No sé si sabéis que Google ha escaneado millones de libros. Ha convertido las páginas de estos libros en un texto procesable y ha almacenado toda la información en sus servidores y la ha puesto al alcance del público. Según estimaciones de Google, el número total de títulos que existen en el mundo es de 130 millones. La gente de esta empresa ha escaneado 30 millones de estos libros, es decir, prácticamente una cuarta parte del total. Lo que han hecho en Google ha sido vaciar todas las palabras de estos 30 millones de libros y publicar un buscador que te permite ver cuál es la frecuencia de uso de un término a lo largo de la historia. Yo he hecho este ejercicio con nuestras tres palabras. Desde luego, la más popular es administración, seguida a mucha distancia por prudencia y, en tercer lugar, elegancia. Estas dos últimas palabras, prudencia y elegancia, tienen un declive en su uso desde el año 1800. En el caso de administración, en cambio, la frecuencia de aparición no es ahora inferior a la de hace 2 siglos, pero en los años 70 del siglo pasado la palabra llegó a su máximo nivel y desde entonces hasta hoy su uso sufre un declive muy severo. En definitiva, y con los datos en la mano, los tres conceptos no están pasando estos días precisamente por su mejor momento. Por eso me gustaría daros argumentos para reivindicar su valor y reclamar su modernidad. Empecemos, por tanto, por la primera de las palabras, por administrar. Y vamos a referirnos a lo que se hace en esta escuela. Cuando hablamos de dirección y administración de empresas, tendemos a poner el énfasis en la primera parte de la oración, en la palabra dirección. Esto no es raro. Al fin y al cabo, la palabra dirigir está emparentada literalmente con la realeza. Dirigir y regir significan lo mismo. Los dos términos comparten el origen latino regere. Y si lo pensamos un momento, enseguida vemos la lógica de este parentesco. Quien rige es quien dirige. Y regir, por tanto, no es otra cosa que dirigir. La etimología de dirigir y de regir, a su vez, se remonta a la raíz indoeuropea rec, que significa derecho, o también recto. En fin, dirigir es básicamente hacer lo correcto, llevar las cosas por el buen camino. Por lo tanto, nada hay de malo en aspirar a dirigir una empresa, o a un equipo de personas, o a un proyecto. Por cierto, no quiero desaprovechar esta ocasión para añadir a esta familia de palabras una que nos viene como anillo al dedo: rector, porque rector, director y rey son casi sinónimos perfectos en su origen. Pero a mí me gustaría romper una lanza por la hermana pequeña, por la hermana pobre y despreciada de dirigir, que es precisamente administrar. Es, de alguna manera, el patito feo de las business school. En realidad, esta palabra está en las antípodas de la anterior. Si dirigir nos remitía a lo que hacen los reyes, es decir, a decidir qué camino hay que tomar,
Administrar, en cambio, nos remite a lo que hacen los sirvientes. La palabra administrar está emparentada con la palabra menor o minúsculo. Los ministros, aunque a veces no lo parezca, es de donde viene el término administración. Eran ministros de Roma, los sirvientes de Roma. Y estos ministros de Roma tenían a su cargo entonces las tareas consideradas menores, es decir, las ocupaciones subordinadas. El mini de ministro o de administración y el mini de minúsculo tienen el mismo origen. Es un origen latino común de esta familia de palabras. Administrar es, por tanto, ocuparse de las cosas pequeñas. Es curioso que los estudios de management se denominen en lenguaje internacional Master in Business Administration y en español Dirección y Administración de Empresas. Fijaos que tanto en inglés como en español la denominación más extendida en los programas de formación de directivos sigue manteniendo el concepto de administración. Eso será por alguna buena razón. Esta es, por tanto, la primera idea que quería compartir con vosotros. Por favor, no despreciéis los asuntos menores. No os olvidéis, como dicen los ingleses, que the devil is in the detail. El diablo está en los detalles. No os digo que despreciéis la dirección, sino que no renunciéis a la administración. Si hay una cosa que tengo clara es que en el mundo de la empresa los problemas más grandes siempre tienen su origen en el desprecio de los detalles más pequeños. Permitidme quizás parecer incluso un poco exagerado, pero para mí, personalmente, no es del todo criticable una cierta obsesión por lo que se refiere a los detalles. De hecho, creo que son los detalles lo que debería ocupar la mayor parte de nuestro tiempo y a los que deberíamos dedicar casi toda nuestra atención. El arquitecto Charles Eames, autor de numerosos diseños convertidos hoy en clásicos, dijo en una ocasión que los detalles no son los detalles. Los detalles son el diseño total de un objeto. No puedo estar más de acuerdo. Ya que estamos hablando hoy de palabras, os voy a poner un ejemplo muy gráfico sobre el efecto nefasto que tiene la desatención de los detalles. Son las faltas de ortografía. Pensad por un momento en la impresión tan desfavorable que provoca un texto en el que encontramos un error ortográfico. Pensad en el efecto que tiene esa falta en el contenido y pensad también en el efecto que tiene sobre el autor de ese contenido. Os propongo que cuando acometáis una tarea penséis en los detalles como que seguro pensáis en la ortografía cuando escribís un texto. La segunda palabra que me gustaría reivindicar es prudencia. Cuando alguien nos habla de prudencia, enseguida pensamos en cosas como cautela y de moderación. Este es el uso hoy más extendido, el que ha hecho que esta palabra haya quedado un poco anticuada. Seguramente porque esta moderación y esta cautela se avienen poco con nuestro tiempo, en el que todo va muy rápido, a veces demasiado rápido, y en el que se espera de nosotros que actuemos con audacia y a veces incluso con temeridad. Pero la prudencia tiene otros significados. Es también la virtud del buen juicio, que nos permite distinguir lo bueno de lo malo. Es la prudencia, la habilidad para ver lo que es conveniente o provechoso, lo que es mejor en definitiva. Y de hecho este es el significado más original de este término. Viene directamente del latín prudentia, que es una contracción de providencia. Es decir, fijaros,
la capacidad de anticipar lo que va a ocurrir en el futuro. Esto es exactamente la prudencia, tener la clarividencia que permite anticipar las consecuencias de nuestras decisiones y orientar, por tanto, el curso más adecuado de nuestras acciones. Por eso, la prudencia es una capacidad orientada a la acción, contrariamente a lo que a veces se nos intenta explicar. La prudencia está orientada a la acción, no a la inacción. Y es exactamente en esta medida en que yo reivindico el término prudencia. Voltaire dijo que la duda es un estado mental incómodo, pero que la certidumbre es realmente ridícula. Prudente es básicamente el que duda, pero el que delibera antes de tomar una decisión. La prudencia es, de este modo, el complemento que hace que nuestras acciones más atrevidas tengan más posibilidades de tener éxito. Y con esto os estoy sugiriendo que contengáis vuestras ideas. ¿Creéis que os aconsejo que pongáis freno a vuestra imaginación? Nada de eso. Al contrario, os estoy proponiendo que seáis valientes, pero no temerarios, que toméis riesgos, pero no sin antes anticipar el balance de estos posibles costes y beneficios que conllevan. En definitiva, que vuestras acciones incorporen el refuerzo de una reflexión previa sobre sus consecuencias. La tercera y última palabra de la que querría ocuparme es elegancia. Definitivamente, me diréis, esta es una palabra ignorada en los manuales de las escuelas de negocio. Y creo que no voy a equivocarme si os digo que en general no forma parte del universo de conceptos que se emplean en el mundo de la empresa y del management. No voy a negar que el concepto puede evocar significados probablemente poco prácticos, como directivos, como empresarios o como emprendedores. Elegancia nos hace pensar más bien en la gracia en las maneras, en el buen gusto en el vestir o incluso en el lujo y el refinamiento. Son cosas superfluas, incluso contraproducentes cuando se trata de trabajar bien y ser eficientes. Pero, una vez más, os propongo que hagamos un análisis un poco profundo y veamos qué hay realmente detrás de este término. Elegancia es lo que resulta de emplear el buen juicio en nuestras elecciones. Elegancia, elección e inteligencia son hermanas gemelas, son trillizas, hijas de un mismo progenitor. La palabra latina legere, que significa elegir. Elegancia viene de elegir. Elegancia es, pues, la apariencia que toma una buena dirección. Y cuanto mejor sea la decisión que hayamos tomado, más elegante nos parecerá su resultado. Pero bueno, como todo esto puede parecer un poco abstracto y hace un poco de calor, voy a intentar aproximarme a la palabra elegancia, poniendo los pies en la tierra y hablando de cosas un poco más concretas. Hablemos, pues, de fútbol. Quienes me conocen un poco saben de mi debilidad por Xavi futbolista y por Xavi como persona. Hoy voy a referirme a él, sin embargo, únicamente como futbolista. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es uno de los jugadores más elegantes que nunca se ha podido ver en un terreno de juego. Hasta los aficionados de los equipos rivales así lo reconocen. ¿Cuáles son las características del juego de Xavi que hacen que cuando hablamos de él, el calificativo que más repitamos sea elegante? No es fácil responder a esta pregunta. ¿Por qué decimos que Xavi es elegante en su juego, pero no lo decimos en cambio de Leo Messi? ¿Qué es lo que hace que el modo de jugar de Messi
el mejor jugador que he visto en mi vida, no pueda ser calificado, sin embargo, de elegante. Mi propuesta es que lo que hace Xavi nos parece fácil, aunque no lo es en absoluto. Y lo que hace Messi nos parece difícil o directamente imposible. En el juego de Xavi hay lógica y eso hace que podamos entenderlo. En cambio, el juego de Messi es totalmente incomprensible. Después de un pase de Xavi, decimos claro, porque vemos que esa era la mejor opción. Después de una jugada de Messi, en cambio, nos quedamos sin palabras, con la boca abierta, porque las opciones que toma nunca son las evidentes. Sus decisiones no son las obvias. Por eso, Messi es un genio y Xavi, en cambio, es un líder. Lo que quiero deciros es que la genialidad está al alcance de unos pocos y no tiene demasiado sentido perseguirla. O te toca, o como la mayoría de nosotros, no puedes más que admirarla cuando la tienes delante. Pero el buen juicio es algo a lo que cualquiera de nosotros puede aspirar. Y las decisiones tomadas con buen juicio son casi siempre decisiones elegantes. La Barcelona School of Management ofrece a sus alumnos una aproximación a la formación que es original e innovadora. Lo sabéis mejor que yo. En su ADN está la voluntad de aplicar el método científico al mundo de los negocios para obtener fórmulas de management basadas en la evidencia. Me atrevo a proponeros que pongamos en valor, también en el mundo de la empresa, la importancia que tiene la elegancia en el mundo de la ciencia. Pensemos por un momento en la ley de la gravitación universal de Newton. Es muy sencilla y muy clara. Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Con esta fórmula tan escueta, acabo de dar cuenta de las leyes del movimiento en todo el universo. Lo mismo me vale para describir la caída de una manzana desde la rama de un árbol que la trayectoria de un planeta en su órbita alrededor del Sol. No me digáis que esto no es elegante. ¿Cómo podemos buscar la elegancia en el mundo de la empresa? Pues aplicando los mismos tres principios que aplicamos en la ciencia. Buscar la claridad, la simplicidad y la máxima amplitud en el alcance de nuestras acciones. Y ya voy terminando. La claridad. La claridad es la cortesía del filósofo, decía Ortega. Efectivamente, no hay una idea, no hay un pensamiento, no hay una propuesta, por complejos que sean, que no puedan explicarse con un lenguaje llano y con palabras simples. Me cuesta mucho, os lo confieso, depositar mi confianza en aquellas personas que no entiendo, del mismo modo que desconfío también de mis propias ideas cuando no sé expresarlas con claridad. La simplicidad es un simple corolario de lo que acabo de decir. Simplifica, 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 exhortaba el poeta americano Henry Thoreau. Os invito a que hagáis vuestra esta exhortación y a que comprobéis con vuestra propia experiencia que a menudo las cosas complejas son en realidad cosas simples, que nosotros mismos hemos complicado sin saber muy bien por qué. Ver lo simple allí donde todo parece complejo, lioso y enrevesado es precisamente lo que nos parece admirable en los grandes científicos, pero también en aquellas personas que consideramos sabias. Complicar las cosas es propio de personas simples y simplificar las cosas es, en cambio, propias de las personas de mente elegante. Y, en último lugar, el tercer principio, cómo maximizar el alcance
de nuestras acciones. Aquí solo quiero proponer una fórmula que creo siempre funciona. Pensad en los demás en lugar de pensar en vosotros mismos. Esto es lo que he intentado hacer, no sé si con éxito, al escribir este discurso. He procurado explicaros algunas cosas que sinceramente espero que os sean de algún provecho y he tratado de evitar la tentación que todos tenemos de hacer de mí mismo el objeto de mis palabras. Espero haber conseguido, al menos, manteneros despiertos durante este rato. Solamente os pido que no os toméis demasiado en serio mis consejos, porque, haciendo mía una frase de Oscar Wilde, la educación es desde luego una cosa admirable, pero conviene recordar de vez en cuando que todo aquello que merece ser conocido no puede, de hecho, ser enseñado. Muchas gracias.